Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas con Alma desde el alma. Como bien sabéis, este vídeo lo encontráis en video podcast en mi canal de YouTube Alma Gabriel, pero también lo podréis encontrar en podcast en las diferentes plataformas de podcasters y en mi página web www.almagabriel.org. Si lo estáis viendo a través de la página web, del video podcast, daros a suscribiros, darle a la campanita y de esta manera podréis recibir todas las notificaciones de todas las cositas que vaya colgando, porque os garantizo que son todas muy interesantes. Y hoy tengo conmigo a una persona que apareció en mi vida por casualidad o por causalidad a través de una entrevista que estuve viendo, y ella es Tania Martínez. Ella es directora general de la revista Semana, pero hoy no está aquí por ese cargo que tiene en la revista Semana, sino por quién es Tania Martínez y porque acaba de escribir un libro que se llama, el título me gustó muchísimo, 50 a mis espaldas y a mí me importa un bledo. Tania, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este momentito, que muchísimas gracias por regalarme parte de tu tiempo, porque sé que eres una mujer muy ocupada, además ahora estás con promociones del libro y todo, y de verdad que es un regalo para mí el que puedas mantener esta charla conmigo. Nada, para nada. O sea, para mí es un regalo el poder estar hoy aquí, el poder conocerte y el poder charlar en estas charlas con Alma. Así que, lista. Pues yo quiero conocer un poquito más a Tania Martínez persona, ¿no? No tanto tu cargo, que eso es un cargo de muchísima responsabilidad y que te lleva muchas horas, entiendo que te llevará muchísimas horas de tu día a día, pero yo sé que el libro es una historia personal, ¿no? Vivencias personales tuyas que has ido viviendo, valga la redundancia, a lo largo de tu vida y que me gustaría que las compartieras con todos nosotros. ¿Cómo surge el libro? A ver, el libro realmente nunca surgió en forma de libro. El libro empieza como notas personales. ¿Y cómo al final empiezan esas notas? Pues algo pasó en mi familia, en mi casa. Para mí mi padre era, pues la verdad es que un referente, me parecía mucho a él, él era una persona como muy dinámica, muy activa, pues era una persona que se hizo más o menos a sí mismo, era empresario, era ingeniero de minas, tenía minas en su momento, siempre estuvo como arriba y abajo, pero siempre sabía reponerse, siempre sabía levantarse. Y con 60 años, pues empezó a tener un tipo de Alzheimer que se llama frontotemporalidad. Y bueno, pues estuvo prácticamente así de 8 o 9 años hasta que finalmente nos dejó. Entonces yo soy una persona aparentemente muy práctica, como que me dejo llevar mucho más por la parte, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir una segunda opinión, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, vamos a intentar, pues, tener que papá haga esto, que papá haga tal. Entonces, claro, en el tiempo que él estaba enfermo, pues me dediqué a volcarme en sí mismo en la enfermedad y cómo estaba él. Pero no me preocupé o no miré quizás qué es lo que me estaba pasando en ese momento. Y cuando él ya se va, es cuando me doy cuenta que algo pasa, que se hace un clic en mi interior. Coincide también que mis hijos se van, yo tengo mellizos de 21 años, se van a estudiar ese año a Estados Unidos. Entonces, un poco como ese vacío, como que, ¿y ahora qué? O sea, no sabía muy bien qué me pasaba, sabía que algo en mi interior necesitaba algo, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a abrir ahí un poco como mi camino interior y a partir de ahí, por X motivos, una vez que empiezas a mirar un poco dentro, pues empecé a escribir notas. Es cierto que con la pandemia y con el estar, pues esos meses que estuvimos encerrados, también tienes más tiempo para todo y ahí empecé un poco a fluir y a escribir, me empecé a preocupar. Quizá había un poco un punto, cuando ya empiezas a cuidarte un poco a ti misma, un punto a lo mejor egoísta en el que dices, jo, si a mi padre le pasa esto con 60 años, yo que estoy cerca de los 50, yo no quiero que me queden 10 años y que me empiecen a pasar estas cosas, ¿no? Entonces empecé a buscar mucho qué se podía hacer
que aunque fueran cosas genéticas y tuvieras el gen que fuera más propenso a desarrollar Alzheimer que otras personas, ¿qué se podía hacer para intentar minimizarlo o alejarlo o no activarlo? Entonces, lo que sí que me di cuenta es que había una serie de patrones o una serie de cosas que deberíamos hacer para que, bueno, para estar bien, para cuidarnos y que a lo mejor intentar que estas cosas no nos sucedieran. Y eso fue lo que en forma de notas se transformó en un mini libro y, bueno, pues aquí estamos, pero ha sido un regalo porque ha sido casi una vomitona interior de todo eso que me estaba pasando y la verdad es que ha salido un hijito y muy feliz también por la sorpresa. Antes de la grabación tengo que decir que hemos estado hablando un poquito ella y yo porque no nos conocíamos, la verdad, y es un gusto el estar aquí con ella, pero le estábamos hablando de las mismas sensaciones, ¿no? Cuando yo escribí el primer libro y que ya lo he comentado en otras charlas, en la metamorfosis de Laia, que era un poco volcar, ¿no? Todo autosanación, ¿no? Un poco el volcar todo eso que estaba pasando por nuestras cabezas, esas cosas que lo que tú decías, ¿no? Que te planteas cuando llegas a cierta edad, cuando llegas a cierto momento de tu vida, que has estado en piloto automático, que has estado con presiones, con estrés, que no te permites el parar, la familia, los hijos, todo, absolutamente todo. Y al final, pues todo eso tenemos que hacer un parón de una Claro, manera claro. o de otra. Yo en el libro lo digo y a la gente le hace un poco de gracia cuando digo, estamos en el momento sándwich, ¿no? Pero es que es verdad, es hijos, al final padres, estás tú, por otro lado tú estás empezando a cambiar, siempre cuidando, siempre cuidando, siempre cuidando. Y dices, bueno, ¿y yo qué? Y encima tenemos un poco esa sensación de que si te cuidas, de que si miras para ti, para tu interior, lo estás haciendo mal. Es como que egoísta eres, o sea, estás dedicando algo de tiempo para ti. Por ejemplo, cuando también hemos estado hablando, luego le haremos, imagino, de meditación o de qué herramientas utilizamos todos para ese momento de cuidado, pues mucha gente me dice, sí, claro, ¿y qué hago si yo no tengo tiempo? Bueno, pues es que a lo mejor si tenemos tiempo para llevar a nuestros hijos al médico, si tenemos tiempo para ver el Instagram, ver el WhatsApp, ver lo que sea, pues a lo mejor hay que agendárselo ahí, ponérselo como muy dentro. Yo siempre digo que se trata de establecer prioridades, ¿no? Cuando una persona, cuando yo hago sesiones individuales también, ya te lo he comentado, también de acompañamiento emocional, y me encuentro a personas, es que no tengo tiempo, es que siempre con los esques, ¿sabes? Digo, pues no estarás tan mal cuando no tienes tiempo para dedicarte a ti. Por una parte me estás diciendo todo lo que te pasa, que tú no eres, yo siempre les digo, ¿no? Que tú tienes que ser la protagonista de tu vida, en grande, en titular, ¿no? Siempre ponemos a los hijos, al trabajo, a los amigos, a conocer a los demás y nosotras siempre las últimas de la fila, ¿no? ¿Por qué no nos preocupamos en conocernos a nosotros mismos? ¿Sabes qué pasa? Que ahí, porque a mí ahí yo creo que sí que me pasó. De hecho, yo creo que a lo mejor no hubiera estado aquí si no hubiera llegado esa pandemia y ese punto en el que ya el clic ya dio como doble vuelta, ¿no? Porque hay un puntito que tienes algo también de síndrome de impostora, ¿no? De ese síndrome de impostor que te dicen, ¿y tú ahora qué pintas aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Entonces, hay un cúmulo ahí de sensaciones que, claro, tienes que elegir también ese camino, porque de primeras sientes el precipicio y siempre estamos todos más cómodos en nuestra zona de confort. Es verdad que luego, una vez que sales de la zona de confort, o sea, no hay palabras. O sea, qué fantástico es estar fuera de la zona de confort, porque empiezan a pasar cosas que dices, Dios mío, es Mágicas, que yo digo que pasan cosas mágicas. mágicas, o sea, va como más a más. Otro día me decía un chico, me decía, es que esto que dices tú, el agradecimiento es como coleccionar momentos. Y digo, ojo, pues sí, por ejemplo, llevo 15 días coleccionando momentos que si no llego a haber hecho ese clic y ese punto, no los tendría. Y son momentos mágicos de verdad, de corazón que te los llevas para ti y para esa autoestima y para esa energía y para fluir, ¿no? Y que tenemos que agradecerlos cada día. Hombre, Yo hombre, cada día. cada mañana hago una meditación de la gratitud, porque es tan importante agradecer hasta, claro, cuando hablas
ante el desconocimiento de otra persona y dices, ¿pero qué tengo que agradecer? Pues bueno, pues agradeces, ay, y tienen 4 cosas por agradecer, ¿no? Pero es que hasta el abrazo de un hijo, una bonita palabra de un amigo, una llamada, cualquier cosa es para agradecer. Tenemos tanto a nuestro alrededor para agradecer, pero mientras estemos en ese piloto automático, Claro, cuesta claro. tanto. El piloto automático es que no ves las cosas. A mí me costó bastante, primero, asumir que estaba en piloto automático, porque yo aparentemente no tengo, o sea, si tú me ves y me tratas y tal, el estrés no, pues no sé, no tengo a lo mejor esa foto que alguien dice, Sí, estás que no es estresada. evidente, ¿no? Claro, No sí, es tan sí, sí. evidente, pero claro, un piloto automático muy grande. Y aceptar que sí, que llevaba el piloto automático, que tengo que parar, que había que parar, es complicado. Entonces, bueno, es cierto que tienes que tener un equilibrio. Habrá momentos que te dejes llevar por el piloto automático, bueno, pues como cuando meditas y te vas con el Claro, pensamiento, no pasa nada, oye, pues gracias claro. por eso, aquí vuelvo otra vez a intentar centrar, todos somos humanos y tenemos momentos, pues, de debilidad, ¿no? Pero por lo menos el ser consciente de que lo tienes. A veces, desgraciadamente, nos tienen que pasar cosas en la vida para Ya. hacer esos clics, ¿no? O esos, bueno, ¿qué ha pasado, no? Bien sea pandemia, bien como en tu caso también, pues el fallecimiento de tu padre. En mi caso también fue el fallecimiento de mi madre cuando tenía 57 años. Voy a hacer 56, pues imagínate, con un añito más que yo. Y todas esas cosas son las que te enseñan a que para qué planificar tanto la vida, para qué mirar tanto en el futuro, si luego de un día para otro la vida te da un vuelco y todo eso que has estructurado tanto, todo eso que has organizado tanto, al final no llega a ningún puerto, ¿no? Además, encima, aparte de no llegar a ningún puerto, te encorseta cada día más. O sea, eso que dicen de pensar fuera de la caja, que parece que es como un tópico, pero es verdad. O sea, al final el mundo lo vemos desde nuestro prisma y desde nuestra lupa, ¿no? Desde nuestras gafas. Y si siempre vemos lo mismo, es que es imposible que veamos más y que nos pasen nuevas cosas, ¿no? O sea, es como estoy aquí en mi mini porquería. Y es que, claro, no permites ver nada más. Es como que estuvieras en una pantallita y lo único que tienes es lo que tienes enfrente, cuando realmente esa pantalla tiene miles de cosas, que si dejas un poco, levantas la vista, abres un pelín, si muchas veces es pequeños gestos, porque a la gente también muchas veces, quizá todos, ¿no? O sea, queremos el todo o el nada, ¿no? Entonces, estoy mal, pues ya quiero estar bien, o no hacía La esto, pues escala ahora de ya grises no existe, ¿no? quiero empezar a cuidarme y de repente es como, pues venga, la dieta, gimnasio, medito, hago tal. Claro, empiezas tantas cosas que dice, me agoté, Se no puedo más, saturan, claro. esto no es para mí, ¿no? Esto es poquito a poco. Si a lo mejor esas pequeñas meditaciones, pues yo siempre lo digo, es el café, de sentarte en una cafetería tú sola, sin el móvil, viendo muchas veces a la gente pasar o en una terraza viendo el sol y disfrutando un poco de este momento que dices, mira, es mi mini momento, 10 minutitos. Y muchas veces Claro. empezar por eso, pero y agradecer, aquí estoy, qué bien estoy, aunque luego, oye, pues tengas unos problemas pues, muy graves en casa o, no sé, o desafíos que te da la vida, ¿no? Sí, lo bueno es que la vida es eso, ¿no? La vida son piedrecitas que te vas encontrando en el camino y las tienes que ir salvando también. Y lo que hablábamos antes, ¿no? El curso que he preparado de iniciación a la meditación, precisamente es para esto que decías tú, ¿no? Para humanizar, y cuando digo humanizar no quiere decir nada extraño, sino para que la gente vea que no pasa nada, que es algo natural, Claro. que cuando no tenemos, ¿no? Cuando, como tú decías, ¿no? Que veas solamente por un agujerito pequeño, cuando abres las miras de la vida, te das cuenta que no necesitas hacer, cuando estés meditando, estar en esa posición que siempre nos han enseñado tipo Buda, ¿no? De flor de loto, que podemos meditar de manera consciente, caminando. Yo me voy a pasear y medito paseando. Haz una meditación consciente. Yo a muchos de las personas a las que la acompaño me dicen, no, sí, yo también salgo a andar cada día. Digo, así, vale, cuéntame uno de los paseos. Uy, pues a veces no me acuerdo ni siquiera del paseo que he hecho. Digo, claro, pero es que cuando te digo que focalices tu mente en algo, eso es el meditar y en ese caso es el paseo. Claro, es que el Cómo meditar pisas, lo que hueles, lo que tú claro, dices,
el sol, Claro. la brisa, cualquier cosa. Pero es que una meditación puede ser fregando los platos. Si estás fregando los platos y eres consciente de que pones el plato, abro el agua, está caliente, está tal, o cocinando, o miles de momentos, pero si lo importante es que estés en ese momento presente sintiendo todo lo que está pasando, ¿no? No Y eso es haciendo lo que... algo y con tu cabeza, ¿no? Que eso nos ha pasado a todos, al menos a Bueno, mí, de ir vamos, conduciendo, por ejemplo, y llegar a un punto y no acordarte ni siquiera del recorrido que has hecho. tal cual, tal ¿Verdad cual. que sí? Y dices, No, no, venía al uy, trabajo y no darte cuenta de nada, pero hoy había atasco, tal, no sé a qué hora salí, no sé qué tal, muchas veces hasta pones la misma radio, las mismas cosas, con lo cual los días son un poco un bucle. sí, es así, es así. Y cuéntame un poquito más del libro. Vamos a rascar un poquito más el libro. Bueno, el libro al final lo estructuré como en tres partes, ¿no? Al final es cierto que el libro puede ser para cualquier persona, porque lo que habla es de esas cosas o esos patrones que tenemos que romper un poco, principalmente ese estrés, esa vida que llevamos, pero lo he focalizado más en las mujeres, o sea, en las mujeres y además las que se nos acercamos o las que estamos en torno a los 50. Quizá ha sido, bueno, primero porque es un poco esa experiencia personal Ujú. mía y segundo porque físicamente y emocionalmente las mujeres cuando empezamos pues esos años cercanos a la menopausia, sí que nos pasa algo de por sí en nuestro cuerpo. O sea, al final nosotros tenemos desde que nos viene la regla hasta la menopausia ese punto en el que tenemos posibilidad de ser madres, seamos madres o no seamos madres, con lo cual ese instinto de cuidar está como muy marcado. Entonces, si ya normalmente cuidamos a todo el mundo, si encima nuestro instinto nos está diciendo que hay que cuidar, y cuando nos acercamos y empieza a llegar la menopausia, bajan los estrógenos, bajan todo este tipo de hormonas y nuestro cuerpo dice, oye, que ya lo de cuidar, que no, que a lo mejor toca un poco mirar para ti y hacer otras cosas. Entonces, llega un poco ese momento en el que hablábamos de, ¿y me puedo permitir hacer esas otras cosas? Entonces, lo que físicamente vuelves un poco como a esa parte que dejaste pendiente, esa primera, o sea, la segunda juventud, vuelves a esa primera juventud, a esos 11 años, 12 años, y es cuando muchas veces te pasa y te cuentan de, pues es que de repente me apetece volver a bailar, o hacía tantísimo tiempo que, pues en mi caso, que no escribía, porque yo con Ujú. 11 años escribía cuentos y poesías y tal, no había vuelto a escribir. Entonces, es como que recuperas un poquito esos hobbies o esas cosas que habías dejado pues relegadas, atascadas o que al final el día a día no te ha permitido hacer. Entonces esa primera parte es un poco, no pasa nada, no estás loca, no es que de repente qué te está pasando que quieres romper con todo, no, es que físicamente y emocionalmente necesitas algo más. Entonces, la gente que a lo mejor no sepa por dónde empezar, un arranque a lo mejor más sencillo es volverte a esa niña de 11 años, 12 años, recordar cuáles eran sus aficiones, recordar que eso a lo mejor lo que le decían en el cole, en lo que era buena, pues sabes que tú eras muy buena en organizar o en leer o en hacer esas cosas, porque no es que vayas a extrapolar exactamente lo mismo, pero a lo mejor es un hilo del que puedes tirar y por el que puedes decir, oye, pues es que hace mucho tiempo que no pasaba esto, voy a ver si lo vuelvo a traer. Entonces, bueno, pues esa primera parte te cuenta un poquito pues, una serie de ejemplos, de cosas que no, si no nos ha pasado a nosotros, le ha pasado a nuestras amigas. Ujú. Y, y el parar, el mirar y el saber un poco por qué envejecemos, ¿no? Un poco como todo esto partió también por un tema como de enfermedad, pues cuenta un poquito pues qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Por qué realmente nos salen no tanto las arrugas, pero por qué nos oxidamos, por qué tal. Y al final en el fondo es por esta vida que llevamos de comer mal, de no hacer ejercicio, pero que siempre pensamos, o por lo menos yo, ¿no? El ejercicio era como, bueno, pues sí, me apunto en enero al gimnasio, la operación bikini, pero no, al final necesitas ese ejercicio para activarte físicamente, pues incluso tus neuronas, el tema de la circulación. Y esa es un poquito la primera parte, el entender qué pasa. Luego hay una segunda parte que es, aquí estoy, voy a mirarme al espejo, esto es lo que tengo, pues delgada, gorda, con problemas, sin problemas, lo que sea. Estamos aquí y lo importante es aceptarnos, que sé que es una palabra que suena como muy dura y muchos dicen que es muy difícil, Pero es pero muy bueno, importante, la aceptación es lo es más, muy yo importante. creo que es la base, la aceptación de todo. Claro, y es mirarte al espejo y decir, y también hubo un punto que a mí me dio como mucha esperanza, ¿no? No sé si la palabra es esperanza, que fue como, tú piensas que lo que tienes ahora, lo que ves ahora, incluso todo eso que puede ser en este momento para ti malo, te ha traído hasta aquí.
Y en este proceso en el que te has traído hasta aquí hay cosas muy buenas. Entonces, agradécelo. O sea, si tienes, pues no sé, a lo mejor tu forma física, tu estética o emocionalmente estás muy quemada, bueno, pues a lo mejor eso te ha permitido, no sé, sacar a tus hijos adelante o tener esas pequeñas cosas de las que disfrutas, aunque sea poco. Bueno, pues aquí estás, vale, muy bien, estás aquí, sea como sea y estés lo rota que estés, siempre se puede subir, o sea, ya estamos, lo importante es aceptarlo. Entonces, esa segunda parte te habla un poco de todo. Pues al final, esta vida que, pues el respirar, que respiramos como estamos todo el día hablando y encima comemos cosas súper procesadas, con lo cual al final utilizas mucho más oxígeno del que deberías, el dormir, también porque no El respetamos ni siquiera descanso. el descanso, los ciclos estos circadianos siempre, yo por lo menos entro de mi casa, cojo el coche, vengo a la oficina, no hay luz natural, no paseas, no haces nada, al final el pobre cuerpo no sabe si son las 3 de la tarde o las 5 de la mañana. Los Como los... dispositivos, claro, entonces es un poco la segunda parte, es, vale, ¿dónde estás tú, no? En todas estas cosas, en el estrés, en la respiración, en el sueño, en la comida, en tal. Bueno, hazte un poco tu diagnóstico y ya está. Y luego la tercera parte es qué podemos hacer, ¿no? Esos pequeños truquitos o cosas, hay miles de cosas y miles de libros y a partir de ahí cada uno puede avanzar en lo que sea. Mi libro, yo no, ni soy médico ni soy experta en ninguno de los temas a fondo, pero sí que es cierto que hay pequeños tips o pequeños truquitos que si al final quieres disminuir tu estrés o por lo menos ser consciente que tienes el estrés, pues hay tipo de cosas que se pueden hacer o el dormir. Para mí me vino muy bien cuando empecé a dejar de dormir, pues la lavanda. Yo no sabía nada de aceites esenciales y de repente descubrí bueno, pues que hay pequeñas cositas que bajando la calefacción, que cerrando realmente, quitando todos los aparatos electrónicos, poniendo algo de lavanda, pues esas pequeñas cosas, he vuelto otra vez a dormir como una niña pequeña. Bueno, pues a lo mejor eso puede ayudar. A otra gente directamente se tira a tomar pastillas para dormir. Pues simplemente es, inténtalo. Si hay cosas sencillas, porque también hay gente que me decía, claro, ya, pero seguro que es todo con dinero. No, hay muchas cosas que se pueden hacer siguiendo nuestra vida, simplemente poniendo un poquito de foco y pequeñas cosas que a lo mejor no sabíamos, ¿no? Y eso es un poco el libro, o sea, un poco es esa agrupación, le llaman, yo digo como el método, ¿no? Pero que a mí me sirvió. A partir de ahí, claro, lo que te gusta, yo luego he seguido leyendo, informándome y tal, pero simplemente estas son las pequeñas cositas que te pueden permitir, pues, hacer clic y a lo mejor despertar o abrir un poquito más ese circulito que hablábamos, ¿no? Y eso que decías, ¿no? Que hoy en día, además, que tenemos tantísima información a nuestro alcance y que no la sepamos aprovechar, ¿no? Que no todo es a base de dinero, ¿no? Porque, bueno, pues fíjate tú qué sencillo, ¿no? Lo de hacer lo de las esencias de la Claro. aromaterapia y de la banda. Yo también la he utilizado durante varias etapas de mi vida y ahora, por suerte, ni eso necesito, pero la Claro, he claro. utilizado y la verdad que es algo maravilloso y que yo creo que cuando estás, ¿no? Con esas miras abiertas, te entran o tú misma, ¿no? Te abres también a todas esas posibilidades que existen, ¿no? Claro, es que si no entras yo creo que en un bucle, ¿no? Porque al final, si como estás estresada, tu cuerpo, pues claro, ni digiere bien la comida, ni tienes tiempo en teoría para hacer ejercicio, comes peor, entonces empiezas a estar en bucle total, empiezas a dormir peor, empiezas a respirar peor y entonces, claro, es como se me cae el mundo encima. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde empiezo? ¿De qué tiro? Y siempre tendemos, o por lo menos yo tendía a tirar como la comida, ¿no? Era como, si organizo mi cuerpo y me pongo a dieta y hago no sé qué, todo va a volver. Y al final a mí por lo menos me ha resultado que es lo último que ha vuelto. Quizás es donde estaba focalizada, claro, basta que te focalices en Claro. una cosa en plan negativo para que encima sea como una no aceptación de tu cuerpo. Y he tenido que empezar por el resto de cosas para que ahora de repente todo haya vuelto un poco a su sitio, ¿no? Bueno, de ahí lo que hablábamos antes, ¿no? De la dieta mental, La que dieta al mental. final, Bueno, qué bueno. cuando hacemos esa dieta mental, que es de todo lo que estamos, no es nada especial, sino de todo esto que estamos hablando, ¿no? Cuidando mucho el momento en el que nos encontramos, cómo están nuestras emociones, cómo está nuestra cabeza, cómo van nuestros pensamientos, si estamos en ese piloto automático, cómo nos hablamos a nosotros Bueno, mismos.
ese muy diálogo que importante. tenemos, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De ir, bueno, pues como cuando haces la dieta alimenticia, ¿no? Esto lo No, no, quitamos azúcares, pero al final si tú esto no lo tienes sano, si tú tu mente no haces primero esa dieta mental, todo eso se te va a ir al cuerpo y te va a repercutir también en esa dieta alimenticia, ¿no? Porque, pues, ¿de qué sirve, no? Que lo que tú decías, ¿no? Que te focalizabas a la alimentación, pero si tu cabeza seguía ahí, dale que te pego como una centrifugadora, de poco servía. no, no, y era imposible. O sea, de hecho, cuando ella luego empecé era como, bueno, voy a ir a todos los médicos, voy a hacer de todo porque esto no puede ser, algo me está pasando, las hormonas han debido estar. No, pues no era nada. O sea, era que mi cabeza. Bueno, es que al final el cuerpo es sabio. El cuerpo, Claro, lo que pasa es que no lo escuchamos. Entonces estaba levantando la mano como diciendo, a ver, niña, que tú quieres eso, pero es que antes te pasan otras cosas. Entonces tienes que colocarlas y entonces yo mismo volveré a poner todo en el sitio que tiene que estar. es que al final todo, yo creo que tenemos muchísimas enfermedades, evidentemente hay muchas que puedan venir genéticas, ¿no? Pero muchísimas enfermedades que nos vienen a raíz de las emociones, que no hemos procesado, ¿no? Una serie de emociones. Mi caso, ya lo he explicado en alguna otra charla, yo en plena pandemia también tuve que hacer un parón de 3 meses de baja porque me detectaron hipotiroidismo y sumado a una depresión y todo me vino por estrés, todo me venía por estrés. Y en esos 3 meses, pues el universo dijo, no has parado, no has escuchado los mensajitos que te he ido dando, así como muy sutiles, pues bueno, pues ahora vas a tener más tiempo para... claro, y no, en no, esos, además claro, y en esos 3 meses, pues en mi silencio y en ese trabajo de introspección, pues fue cuando me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Y fue cuando me lié la manta a la cabeza y dije, dejo trabajo y todo esto que hacía antes de a tiempo parcial, pues ahora lo hago a tiempo total, ¿no? Pero a veces pues tenemos que tener estos parones y porque encontrarlo nosotros mismos, y ya te digo, me lo pongo en primera persona, ¿no? Sí que había ido teniendo avisitos, pero no hacía ni puñetero caso. no, es que claro, nos cuesta mucho, nos cuesta Claro. mucho. Y al final es como, va, esto va, a mí no puede ser, a mí nunca me puede pasar, ¿no? Y al final, ¡bumba! Ahí estás. Y yo estaba, Y me además, acuerdo que y estaba además súper porque has cansada, claro, parado, porque si no, claro, claro, esto va más y más y a más y luego se más, a convierte en más. lo que se pueda Yo me convertir. acuerdo que estaba súper cansada y venga complejos vitamínicos. Yo siempre he sido evitar lo que es fármaco y siempre he tirado mucho por lo natural, pero bueno, complejos vitamínicos y vitamina C y vitamina D y bueno, de todo. Pero ese cansancio seguía y esa pesadez aquí en el centro de la cabeza y la falta de concentración en el trabajo, ¿no? Y cada vez veía que iba a más, a más, a más, hasta que un día ya no me pude levantar de la cama. Claro, claro. Es que el cuerpo es muy sabio. Dijo, El ya cuerpo al está, final, se pues ya acabó. está, ya está. Tienes que recuperarte y si no, pues claro, tomamos ya palabras mayores. Es Y así. eso es lo que nosotros no escuchamos. Si es que es algo tan simple, incluso el comer, cuándo comemos, cuándo no comemos, cuándo bebemos, si ni siquiera lo sabemos. Sí, Tú al es final no verdad. sabes, hay un punto en el que no sabes si tienes hambre o estás comiendo porque tienes que comer, ¿no? O sea, y entonces, claro, al final hemos dejado de escucharnos ya simplemente para la parte más física, imagínate la parte emocional. O sea, Es curioso porque además somos muy dados siempre a intentar conocer al máximo al resto de personas, a sí, los que sí. tenemos a nuestro alrededor, por cualquier motivo, por ayudarlos, y nunca nos planteamos en cuánto, del 1 al 10, cuánto te conoces, ¿no? En esa escala del 1 al 10, cuánto te conoces a ti mismo. Yo me sorprendí bastante cuando hice mi trabajo personal y ahí sigo. La verdad es que la foto cambió un poco, ¿eh? Al final muchas veces pensaba que era mucho más dura, no, 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 no. Al final salen cosas que dices, anda. Si muchas veces es una coraza la que tenía tanto externa como interna conmigo mismo, ¿no? O sea, yo me hubiera descrito de una determinada manera y luego Tania
pues a lo mejor no es tan así, ¿no? O sea, ya no es ni siquiera que vendas una imagen exterior, sino que yo misma me había creído esa imagen, ¿no? Bueno, te la habías creado tú misma, no te la ha Claro, bueno, creado nadie. por Al supuesto, final, por bueno, tú supuesto. misma en respecto también a tu entorno, ¿no? Que te Torno a las van... creencias, a lo Sí, que he ido. Sí, 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 sí. pero que bueno, que incluso la definición en ese momento mía, o sea, no tiene nada que ver con la persona que creo que ahora ya, quitando un poquito de capas, me voy conociendo, ¿no? Y qué bonito es conocerse, ¿verdad? Qué bonito, sí, y además quieres más. Claro, esto es como cuando estás en una relación como de amor con una amiga o con un chico, con lo que sea, ¿no? Quieres más. O sea, si notas que te gusta esa persona y que quieres estar con ella o que disfrutas con ella, pues claro que quieres más. Entonces, yo creo que es siempre una relación ascendente. Siempre quieres conocerte un poquito más y descubres de repente qué te hace ilusión, qué te hace feliz, qué momentos quieres recordar. Luego también es verdad que cuando abres la caja de Pandora, como digo yo, pues sale de todo. Luego hay gente con la que a lo mejor no quieres estar o momentos que no quieres repetir. Bueno, claro, al Pero final fíjate sale tú un poco. que hasta eso tienes que agradecer, ¿no? Porque yo, que ya lo he explicado y lo explico en mi primer libro, La Metamorfosis de Laia, que sufrí durante 7 años humillaciones, maltrato psicológico en la infancia, bullying, y bueno, he tenido muchas depresiones y cosas, y hasta esas personas que, ¿cómo puedes agradecer a esas personas con el daño que te han hecho? Pero yo les hago entender que yo no estaría aquí, ni sería la Claro, persona que soy ahora si yo no hubiera pasado por todo eso. está claro. Al final es difícil de entender, pero han sido tus maestros, ¿no? O sea, los que te han hecho despertar. Hombre, que al final en el corto todos preferiríamos que no pasase nada de eso para despertar, ¿no? Que fuera un aviso de otra manera, pero sí que es cierto que estás aquí al final por el cúmulo de todas esas cosas, ¿no? Al final la vida es una enseñanza continua, ¿verdad? Vamos, continua. Sí, sí, sí. Y eso sí que hay que aprenderlo porque estamos todo el día aprendiendo. Y Al antes final, cuando... No, perdona, perdón, disculpa. dime. No, que decía que antes cuando estabas hablando de la maternidad, ¿no? De que como que ya has pasado por esa etapa y que ahora estás en otra. Yo mi maternidad vino muy tardía porque yo he acogido a dos, mis hijos son de acogida y la niña la adopté, ahora es adoptada ya, la cogí yo tenía 45 me parece, o 43. Bueno, qué Y a mi bonito. hijo lo adopté, lo acogí hace 3 añitos, tiene 6 años, o sea que Bueno, pero fíjate tú lo que tú decías, ¿no? Que ahora vivo, lo he hecho porque quizá a lo mejor era el momento de hacerlo, porque era en el momento que yo me sentía mejor conmigo misma, porque yo siempre digo que para dar tienes esos cajoncitos internos, los tienes que llenar primero para ti y no es egoísmo. Pero no, si tú no tienes, no puedes dar, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor, pues me vino en el momento que me tenía que venir, porque, por eso, ¿no? Porque ya tenía en ese momento mis cajoncitos llenos y ahora la vivo pues de otra manera, ¿no? Desde la madurez, desde otra claro. perspectiva totalmente distinta a la que la hubiera vivido cuando supuestamente correspondía. Claro, pero yo lo que decía un poco con el tema de cuidar, aquí son dos cosas. O sea, no es que cuando acabas este ciclo como más fisiológico de cuidar, no puedas seguir cuidando. Lo que No, pasa es que es lo no, que tú claro, sí, tienes sí. que decidir ese cuidado, ¿no? A lo mejor tú era lo que estabas deseando y lo que querías, pero por X motivos o porque no estabas completa o llena en esa faceta o madura como para asumirlo, pues ha llegado ese momento y ahora es lo bonito, ¿no? Que al final estás disfrutando de esa maternidad cuando tú estás bien. Muchísimo. La verdad es Importante, que además importante. me están enseñando más ellos a mí que yo a ellos, Bueno, fíjate tú. bueno, la verdad es que en eso las personas que tenemos hijos, ¿no? O que nos enseñan mucho, ¿eh? O sea, porque miras al final la vida desde sus ojos. Sí, la verdad es que es muy bonito. Antes de finalizar, Tania, quisiera que me dijeras cómo se te ocurrió el título. 50 a mis espaldas y a mí me importa un bledo, porque yo cuando lo vi, enseguida me vino la canción de Alaska.
Claro, es que es la canción de Alaska. A ver, te digo la verdad. De primeras, pues como todo, o sea, yo además estoy metida en el mundo de los editoriales y demás, claro, yo, ese ego interior, yo quería un título de primeras como más serio, ¿no? O sea, yo me voy a ir yo con un título así como tan cañero, tipo que no más me ve. glamuroso, ¿no? Sí, o más como, bueno, pues he escrito mi libro y es que no sé qué. Y entonces ahí sí fue un poco más con la editora, ¿no? Porque ahí tuvimos un poco de tal, yo quería que apareciera 50 en el título, ¿no? Digo, quiero que al final focalicemos a dónde vamos. Me da igual si es un nicho grande o es un nicho pequeño, pero yo creo que al final si te destinas a una persona, aunque luego sean cosas válidas para todo el mundo, tienes que ir un poco a donde, pues yo, donde me siento cómoda y donde he vivido y me he sentido, he pasado por ese proceso, pues creo que es donde puedo ayudar y donde puedo decir mis palabras, ¿no? Entonces era un poco como, y los 50 y tal cual. Y hablando un poco, pues lo típico, como estas conversaciones que tenemos tú y yo, ¿no? Es como, pues ¿te acuerdas en los 80, las canciones de Alaska, no sé cuántas veces le hemos bailado, no sé cuánto? Bueno, una cosa fue a la otra y 50 en mis espaldas y me importa un bledo. Y bueno, de primeras como, no puede ser, sí, no. Y lo empecé a madurar y bueno, y además tiene como, primero que tiene un punto que es verdad, 50 y a mí me importa un bledo. Y no es que te importe un bledo las cosas, pero es que es ese punto en el que a lo mejor ya te miras a ti misma y eres capaz de relativizar, ¿no? De saber lo que Hay quieres y muchas cómo lo cosas quieres. a las que les quitas importancia, cosa que en otra edad no lo hubieras hecho, evidentemente. Pero cuál era un poco el punto de, pues sí que representa lo que es el libro y lo que quiero transmitir. Y luego, ya mucho más curioso, cuando ya estaba decidido el libro, de venga, vale, me lanzo. Luego ya era como la portada, los colores, rosa, azul, tal. Pues mira, rosa, ¿por qué? Porque hay muchas veces que el rosa, estamos en este mundo en el que todo es como, no, los rosas desde niña, los azules desde niño. Pues mira, con 50 elijo el rosa, porque quiero elegir el rosa, que si hubiera querido elegir el rojo, el azul o el verde, porque me sale de las narices, ¿no? sí, ese es un poco el punto de, es que también me tenéis que decir si es rosa o no es rosa, ¿vale? Que muy bien, que hay otra, que es verdad que tenemos que ser todos como iguales, el feminismo tal, no, pero elijo el rosa porque quiero tener el rosa, ¿no? Y luego ya, la tercera derivada ya esa era, es como un poco friki, pero a mí me gustaba mucho Lo que el viento se llevó cuando yo era pequeña. Me encantaba, Escarlata O'Hara, no sé qué, y al final en inglés, a mí me importa un bledo, es lo que le dice Red Butler a Escarlata O'Hara cuando se va, cuando ella sale corriendo y baja la escalera, ¿no? Y entonces es como, Dios mío, este título me lo han mandado para mí. Pues sí, porque fíjate tú, cuando se decidió el título, tú no sabías nada de Lo que el viento se llevó y encima sabiendo que Lo que el viento se llevó era una película que a ti te había gustado tanto, ¿no? Totalmente, o sea, es como que lo que hablábamos, ¿no? Que todo casó Sincronicidades, claro. tal cual. Y ahora mismo, pues realmente el título me representa. Es cierto que mucha gente me dice, ya, pero es demasiado cañero, la gente no va a saber lo que hay dentro. Bueno, A bien, ti te pues importa un bledo, dilo. a mí me importa A un ti. bledo. No, al final, claro, al final este libro es el regalo que me ha venido. Creo que tengo voz para poder contar ahora mismo ese camino que he pasado y pues mira, solamente con que ayude a una persona, yo creo que, vamos, bienvenido sea. La primera persona que me ayude fue a mí misma y con que sea una persona más, para mí es un regalo del cielo, la verdad. Y sinceramente, el agradecimiento por lo que estoy viviendo. O sea, la verdad es que maravilloso, maravilloso. O sea, el poder escuchar, el poder conocer a personas como tú, ¿no? Y todo esto que está trayendo es una energía que me siento cansada porque al final se me ha juntado como un poco, pues eso, el trabajo, mi marido se ha ido a vivir a México, o sea, han pasado varias cosas en este mes de marzo que estoy un poco agotada, pero feliz, Claro. feliz. Cuando haces balance, ¿verdad? Qué enriquecedor, ¿eh? Que sí. A mí me pasó también cuando escribí el primer libro, estaba como, ¡guau! No sé, de subidón, era una sensación muy extraña, ¿no? Pero no era subidón por el hecho de vender mucho. Mira, me acuerdo que me hicieron una entrevista en la radio y Elisenda, que era, yo vivo aquí en Barcelona y era en RACU, me dijo, ¿y a quién va dirigido el libro? Digo, mira, el libro llegará a las manos de la persona que tenga que llegar. Es que al Porque es final verdad, es los así. libros te encuentran a ti. Claro. Porque al final no te ha pasado muchas veces, soy muy de leer muchos libros, de comprar muchos libros, ¿no? Algunas veces libros que compras de por lo que sea, los dejas como ahí en la librería o en la mesa y no los lees o empieza nada. Y de repente, oye, pues 3 años más tarde, 4 años más tarde, por lo que sea, lo oye, lo escuchas, Y este libro era conectas, para...
Claro, y conectas con... Era el momento de leerlo. A mí me ha Era el pasado también momento de muchas leerlo. veces de empezar y digo, no entro, ¿sabes? Y luego a cabo de X años, no una semana, ni 2, ni 3 años, y lo Tiempo. coges y te lo comes y dices, ¿cómo puede ser que pasó desapercibido este libro y lo tenía en la estantería allí guardando polvo? En ese momento no era para ti, o sea, Sí que es tuviste que hacer verdad. determinados ajustes. Entonces, no, es muy Qué curioso todo, bonito. pero muy Pues bonito. qué bien. Tania, de verdad, ha sido un placer, ha sido un Un placer placer, de conocerte verdad, y ha sido un hablar contigo. placer. Gracias por este regalo, por regalarme estos minutitos para charlar conmigo. Y bueno, seguimos en contacto. Hombre, ¿Eh? claro que seguimos en contacto. La verdad es Seguimos que en ha sido un contacto. regalo conocerte, así que mil gracias. Muchos éxitos, que se vendan muchos libros, porque eso quiere decir que llegará muchísima gente que le resonará y que le servirá de muchísima ayuda. Ojalá sirva, que al final es lo importante, lo que hablamos. Así que, pues nada, Gracias. muchísimas gracias. Gracias, Tania, y a todos vosotros, a ti decirte, como siempre, que todos los cambios son posibles, que tú puedes diseñar tu propia vida y no te olvides, calma la mente y siente la vida. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.